Buenas tardes, profesora. El día de hoy le vamos a explicar acerca sobre el impacto del COVID-19 en la economía. Presentando a mi grupo, pues me presento, soy Almendra Vázquez Valeria, mi compañero Valdera García Carlos y mi compañera Saavedra Basilo Grecia. Comenzamos con la introducción. Pues sabemos que en diciembre del 2019, en Wuhan, China, se había observado por primera vez un grupo inexplicable de casos de neumonía que afectó a varios países a nivel mundial, llamándose pues así como el COVID-19, el cual se puso en alerta a todos los países por la alta ola de contagios y los sucesos que se tenía. El Perú ha sido uno de los países más afectados por este virus. Con base en esta nueva amenaza contra el bienestar nacional, se aplicaron una serie de estrategias de enclaustramiento o aislamiento social, adoptados pues por el gobierno para detener la propagación del virus. No obstante, estas medidas generaron lo que es un problema de corte de los flujos económicos, reflejándose pues notoriamente en lo que es la caída de hasta un 60% del Producto Bruto Interno, ya que solamente el 40% de los sectores económicos del país se encuentran activos. Ahora le voy a dar pase a mi siguiente compañera. Buen día, docente. La parte que a mí me ha tocado ha sido en lo que es determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. En este caso, el fenómeno que vamos a ver es el de la COVID-19, como explicó mi compañera, la cual es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se propaga de persona a persona, la cual se puede ser infectados al momento de hablar, toser, estornudar o incluso respirar. En este caso, la escuela con la que se desarrolla es la keynesiana, la cual se basa en la demanda general inadecuada, la cual podría dar lugar a largos periodos de alto desempleo. El producto de bienes y servicios de una economía es la suma de 4 componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Hay 3 elementos fundamentales en la descripción keynesiana del funcionamiento de la economía. En este caso son 3, la primera es que apoya una economía mixta, guiada principalmente por el sector privado, pero operada en la parte por el Estado. La otra es la que influye en un efecto multiplicador, es decir, el producto varía en algún múltiplo del aumento o disminución del gasto que causa la variación. Y por el último es el que se basa en la creencia de la forma de salir de una represión es mediante la intervención del Estado. Además, la escuela keynesiana lo vamos a relacionar con la economía del Perú. El Perú no ha sido ajeno a esta tendencia. La inclinación del Ministerio Económico y Financiero por el pensamiento keynesiano se ha visto reflejado en un plan económico de contención y reactivación que presenta un impulso de al menos un 17% del PBI, el más grande de la historia del país. Así, a continuación le voy a dar paso a mi compañero Carlos. Continuando con la exposición, le voy a presentar el segundo punto, que es explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase pues se relacionan con este fenómeno económico. El primer punto que señalamos fue el de crecimiento económico. ¿Por qué de crecimiento? La actividad económica del Perú se había encogido un 11,12% durante el 2020, debido al gran impacto de la pandemia, un resultado con el que el país interrumpió 22 años consecutivos de crecimiento y registró la peor caída en lo que son las últimas 3 décadas, lo que informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tras avanzar un 0,51% en diciembre, la actividad productiva del país pues registró el año pasado, es decir, el 2019, una contracción del 11,12%, una cifra cercana a lo que son las proyecciones del Banco Central de Reserva y del gobierno, que estimaron pues una caída de 11,5%. De acuerdo con tal informe, el sector más golpeado fue el comercio, que a lo largo pues del año 2019 retrocedió un 1,82%, seguido pues de la minería e hidrocarburos. También en la manufactura con un menos 1,59%, el alojamiento y restaurantes, almacenamiento, correo y mensajería. En cambio, el país registró aportes también positivos.
En los sectores también financieros y de seguros con un 0,79%, las telecomunicaciones y otros servicios de información con un 0,24%, la administración pública y defensa con un 0,19%, la agropecuaria con un 0,7% y pesca con 0,01%. El segundo punto es el consumidor y la empresa. Debido a lo que sucedió con el COVID-19, que fue un virus que nadie pues se lo esperaba, alteró mucho lo que es a la economía de todos los países, especialmente en el trato de la empresa al consumidor, debido a que las personas al estar asustadas recurrieron rápidamente a comprar utensilios de sanidad, que pues le fue encomendada por diferentes especialistas de medicina, ¿no? Esto porque el virus COVID-19 estaba pues arrasando con muchas vidas y por el temor de contagiarse, fue lo que le llevó pues a comprar productos de sanidad como papel higiénico, mascarillas, alcohol, entre otros, ¿no? Las empresas pues al ver esta tal desesperación de la gente, aprovechó el momento y pues sus precios que antes de la pandemia quizás eran normales, comenzaron pues a subir porque ya sabían que la desesperación de la gente los llamaba a comprar. Pues estas estarían pues dispuestas a pagar cualquier monto por el bienestar de su salud. Y así mismo pasó con los alimentos, todo comenzó a subir. Luego tenemos lo que es el desarrollo económico. En desarrollo económico tenemos que la crisis ocasionada pues, por la pandemia se configura como la peor que hayamos vivido en los últimos 100 años debido a la ruptura pues, de flujos comerciales a nivel mundial. En el caso particular pues, del Perú, puntualiza que es afectado porque una forma de detener esta pandemia ha consistido en lo que es, como conocemos, el aislamiento social donde pues hay un problema de corte de los circuitos económicos que por lo tanto el Producto Bruto Interno ha caído de manera significativa. A inicios de la pandemia se calculaba que un 60% de las actividades económicas se había paralizado y trabajábamos con el 40% de nuestros motores económicos. Esta situación pues produjo que muchas personas se quedaran sin empleo y que el ingreso disminuyera. Y asimismo, este contexto determinó un problema serio para los 17 millones de trabajadores que componen la población económicamente activa. Y sin embargo, advirtió que los más castigados pertenecen a lo que es la informalidad laboral, un grupo que representa el 70% de la masa laboral. Luego tenemos, como cuarto punto, tenemos lo que es la oferta y la demanda. A medida que pues, los países de todo el mundo hacen frente a la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, los efectos económicos de la suspensión de casi toda la actividad han repercutido inmediatamente en lo que son los mercados mundiales de productos básicos. La pandemia ha afectado tanto la oferta como la demanda de productos básicos, y esos efectos son directos resultantes de los confinamientos para mitigar la propagación de este virus y la alteración de las cadenas de suministros, pero también indirectos y pues la reacción mundial de la pandemia desacelera lo que es el crecimiento y conduce a lo que se prevé sobre la recesión mundial más profunda de los últimos decenios. La pandemia pues puede dar lugar a cambios permanentes de la oferta y la demanda de esos productos y en especial en la pandemia de los que son suministros que trasladan desde los productores hasta los consumidores de todo el mundo. Ahora le voy a dar paso a mi siguiente compañero que le va a explicar acerca de los dos siguientes puntos. Ya. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el análisis desde la perspectiva macroeconómica en el fenómeno económico. En el Perú, la irrupción de la pandemia, sumado al deterioro del ambiente internacional, ha de transmitirse a la economía doméstica a través de varios canales, en la caída contundente del consumo, en la inversión privada, producto de la cuarentena impuesta por el gobierno peruano desde finales de marzo, una caída del comercio internacional debido al deterioro económico de nuestros socios comerciales y a la caída en nuestras importantes importaciones de bienes y servicios debidos a la parálisis económica. Ejemplo de esto, pueden observar un gráfico. Análisis desde la perspectiva microeconómica en el fenómeno económico. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas,
hogares e individuos e internación, como los mercados, analiza como tal decisiones para asignar sus recursos limitados a las distancias posibles. Hay la irrupción del COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno peruano para contenerla han afectado a la población en general. Los hogares en situación de pobreza y con recursos limitados son los que han tenido un mayor impacto en las medidas aplicadas provocadas por una reducción de sus niveles de ingresos. Ahora nos hacemos dos preguntas, las cuales serían: ¿cuál será el impacto sobre la economía que tendrá la pandemia del COVID-19? Los estimados más conservadores hablan de una caída del 5% del PBI, mientras que los más pesimistas calculan que esta puede ser del 15 a 20%. Esto va a depender del ritmo con el cual abra la economía y de que tanto se pueda controlar la pandemia. ¿Qué sectores se han visto más afectados y cuáles han favorecido con esta crisis? Varios sectores se han golpeado duramente, como el turismo. Por ejemplo, el aeropuerto de Lima recibe más de 20 millones de pasajeros al año, lo que significa una oferta de empleo considerable, que en este momento está retenida. Por otro lado, los supermercados se han visto favorecidos ya que han incrementado sus ventas en artículos de bajo margen. Los comestibles, se habla de un incremento en ventas de 15 a 20%, pero no así en los centros comerciales que permanecen 15. Dice: en el Perú, la erupción de la pandemia, sumado al deterioro ambiental internacional, ha transmitido a la economía doméstica a través de varios canales, una caída contundente al consumo y a la inversión privada, producto de la cuarentena impuesta por el gobierno peruano desde fines de marzo, una caída internacional debido al deterioro económico de nuestros socios comerciales y la caída de nuestras importaciones y bienes y servicios debido a la parálisis económica, un estrechamiento en las condiciones financieras globales y en el deterioro de términos de intercambio que han afectado posibles ingresos de capital de largo plazo a la economía peruana. Aunque la evidencia reciente demuestra la resiliencia del gobierno peruano en colocar deuda soberana en mercados internacionales a tasas de interés relativamente bajas para estándares internacionales. Conclusiones. Como conclusión, tenemos que los fenómenos económicos representan las cualidades propias de los fenómenos sociales, más aquellas que por su naturaleza les son peculiares. Los fenómenos económicos son fenómenos sociales engendrados por la actividad que desarrollan los hombres dentro de la sociedad para satisfacer sus necesidades. Se observa que a raíz del COVID-19 se ha originado una caída del 5% del PBI, mientras que los más pesimistas calculan que esta puede ser de un 15 a 20%. Va a depender del ritmo en el cual se obra la economía y de qué tanto se pueda controlar la pandemia. La pandemia nos ha instalado un escenario jamás imaginado. El medio se ha operado de nuestros diario vivir. Las medidas adoptadas de aislamiento y el derivado cierre de comercio han determinado una profunda factura en la productividad y en ellas las sustancias disminución en nuestros ingresos y la consecuente disminución de la actividad transportadora.
en detenimiento, la generación de empleo y de otra, otro crecimiento sostenible que la economía venía presentando. Gracias.